él le pude dar una charla a un foco muy vulnerable, que es la juventud. Cuando hablo con ellos y tengo la ocasión y tal, lo primero que sale es: mi hijo no bebe. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de uno de los nuestros, el podcast de Comunidad Acali. Hola Venom, hola Capitán. Hola Neo. Buenos días. Os veo morenitos, muy morenitos, cerca ya de la quemadura. Por la Capitán. aceituna. Morenito. More patrocina. Nada, bueno. Muy del rebusco. A ver, que hoy tenemos una cosa muy importante. Que Hoy está la una cosa muy mala. muy importante. Hoy traemos a alguien que convive cada noche con la adicción en carne viva. En un lugar donde tú y yo hemos cocinado lo que tantas veces le ha explotado en la cara a nuestro familiar favorito. Yo más que tú. Esta persona, nuestro invitado de hoy, pues no está en consultas médicas ni en salas de espera, pero nos conoce muy bien. Nos conoce muy bien porque no nos compra ni una sola mentira y ni un solo autoengaño. Ha escuchado todas las excusas y se ha convertido en un observador incómodo y privilegiado de lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. Viene a darnos un golpe directo, a luchar contra la hipocresía con la que todos hemos coqueteado alguna vez, a ponerle cara a la enfermedad y a decirte lo que no quisimos escuchar. Porque, adicto o familiar, tu enemigo es el mismo, la adicción. Y para acorralarla, la vamos a mirar sin filtros y sin maquillaje. Escucha bien, porque lo que vas a oír quizás te moleste o te duela, pero vas a aprender cómo se ve nuestro mundo desde el otro lado. Bienvenido, Glaseman. Buenos días, bienvenidos. Un brindis, Bienvenido, un brindis por gordo. nuestro invitado. Salud. Muy bien, Neo. ¿Has visto cómo me lo he preparado? Sí, ya. Te lo has currado tela. Me ha gustado. Germán, buenos días. Muy buenos días, Neo. Primera pregunta. Yo ya sabe, me echo un Bueno, café. no me confundas, por favor, con Neo, porque entonces ya me tiras chiringuito. O sea, Venom. Bueno, La primera pregunta para todos los invitados aquí del podcast es: ¿adicto, familiar o, a ver, un al azar, barman? Sí, podemos definirlo. ¡No jodas! Podemos definirlo casi como dealer. Sí. Camello. Camello, hablando mal y pronto, sí. Si eres barman, Correcto. ¿cuántos años? En el local actualmente 22 años. 22. Unos 10 añitos más de carrera, pues sí, casi una vida detrás de la barra, agitando y sirviendo buenamente lo que uno tiene. Pues cuéntanos un poco, ¿no? Cómo llegas al nivel donde estás, y ya vamos preguntando sobre todo lo que has visto, has vivido y cómo lo sientes, cómo están las cosas. Pues mira, a ver, para no hablar de mi carrera y no aburrir aquí al personal, voy a llegar al nivel de conciencia, ¿no? Al que me trae hoy precisamente a hablar aquí con vosotros de este problema social. Me viene por, cierta inquietud que uno siempre ha tenido, y una coletilla que empezó a fraguarse hace un tiempecito con algunas competiciones, con las marcas de alcohol que sponsorizan estos eventos, que acuñaban el consumo responsable. De hecho, se podía ver en cada concurso, en cada anuncio y publicidad, en una letra muy chiquitita debajo que decía consumo responsable, lo cual bastante irónico, ¿no? claro, porque tú te presentabas a concursos de costaleros, ¿no? Correcto. El cual, pues una marca sponsoriza aquello y daba premio y tal a la creación más original o la que ganara puntos, la más sorprendente, etcétera. Entonces, claro, es una forma de incentivar ese producto, esa venta a un consumidor final y intentaron salvaguardar esa imagen, se intenta todavía a día de hoy,
con el hecho de poner una coletilla de consumo responsable y ya está todo hecho. Cuando, claro, la realidad está mucho más lejos de eso, no se soluciona ningún problema simplemente poniendo un hashtag consumo responsable, ni mucho menos. Lo cual me lleva a dar una charla hace 2018 aprox para un grupo de Boy Scout aquí en Córdoba. Mi hermano estaba en medio, entonces, bueno, a través de él le pude dar una charla a un foco muy vulnerable, que es la juventud. Entonces, bueno, fue en una iglesia, de hecho, la iglesia de Cristo Rey, para un grupo de Boy Scout católicos. Y claro, me pareció de hecho curioso de hablar del consumo de alcohol, los peligros que tiene, los falsos mitos y todo lo que hay alrededor, en una casa sagrada para esos creyentes, donde además la propia sangre del Salvador es vino, es alcohol. Entonces, claro, tenía que medir mucho lo que estaba diciendo porque no quería herir la sensibilidad de nadie, pero claro, ahí se ve que está, el problema realmente es la normalización que tiene todo esto. O sea, tú vas a la parte más sagrada de la homilía de esta gente y se venera la sangre de Cristo, que es vino. Pues no sé, pues no había otra cosa y cogieron vino. Sí es cierto que agua, por ejemplo, como estamos tomando nosotros, hasta primero del siglo XIX no se puede consumir. Hasta que Louis Pasteur averigua la pasteurización, que hirviendo el agua pues mata esa bacteria y se puede beber agua. Anteriormente el ser humano pues bebía frutilla, hacía zumo, leche, pero claro, con consecuencias estomacales serias. Agua de charco pues no podían beber. Entonces, bueno, descubren que efectivamente cuando algo se pone malo y fermenta, pues esas bacterias y esas levaduras que están ahí medio que limpiaban lo que podía beber, ¿no? De ahí sale históricamente el consumo de vino, consumo de alcohol, como cerveza o hidromiel. Lo cual nos trae a día de hoy, el camino que se ha cogido hasta hoy ha sido un camino, bueno, incorrecto, pero necesario para que la gente pudiera hidratarse. Y eso pues se ha malversado, se ha llevado malamente hasta el día de hoy, donde efectivamente se normaliza el consumo de alcohol. Tú quedas con gente y tú no quedas para picarte la vena, ni mucho menos. Tú normalizas el quedar para echar unas cañas. Eso nos deja en la situación de que alguien como yo, un observador y un intermediario de problema y consumidor, muchas veces no es presente a la hora de entender que, oye, que la gente no tiene por qué beber alcohol, que hay un problema al respecto. Socialmente la droga que yo despacho pues está bien visto y de hecho es bastante rentable y lucrativo. Entonces, claro, la gente se sorprendía diciendo, bueno, pero tú qué vas a hablar de consumo responsable, ¿no? O de este problema cuando tú te dedicas a ello. Y claro, aquí tiro la pelota al campo del hostelero, ¿no? Si alguien tuviera que hablar de esto, por ejemplo yo, voy a hablarlo porque me interesa efectivamente tener el negocio lleno y que se facture bien, pero lleno de gente bebiendo, no de gente borracha. Normalmente pues hay gente que pierde los estribos, sabéis todos cómo funciona esto. Y el problema es que, una vez más, es que esto está totalmente normalizado. Entonces, eso sería un poco la entrada y la presentación. Lo veo muy serio. Muy bien. Sí, sí. Estupendo. Vale, joder. Muy bien. Anonadadas. Glaseman. Muy bien. Que claro, decías tú que a lo largo de la historia de la humanidad no se bebía tanta agua, pero el agua ya, gracias, ¿no? Está del Conde de a la Montecristo. modernización, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, podemos consumir agua con total tranquilidad. Tranquilamente, sí. Esta es de... Está del Conde de Montecristo. Hombre, un gran saludo a nuestro amigo el Conde. Miento. No, eso Creo recordar que esta... No, es del Conde. Es del Conde. Me parece que es de Campanilla. Bueno, pues nada. Sí, hombre, échame un poquito de agua, una mijita. Una miqueta, ¿no? Entonces, ¿cuántas copas puedes haber servido tú a lo largo de tu vida? Ostras, pues, Poco, ¿verdad? tendría que abrir el Excel, multiplicar y aún así equivocarme. La respuesta más rápida sería no la suficiente, ¿no? Si hablamos con el banco seguramente diga no. Hombre, para los adictos nunca es suficiente.
Pero por contextualizarnos a los oyentes, o sea, eres una persona que lleva muchísimos años en esto. Sí. Aún así tienes conciencia de lo que es el consumo responsable, que no interesará o no sabes cuándo. O el sitio donde has comentado, un club de Boy Scout, un colegio, es el sitio donde Claro. se debe. Para empezar, porque ahí sucede, mira, o sea, pensamos, o los padres piensan, cuando hablo con ellos y tengo la ocasión y tal, lo primero que sale es: mi hijo no bebe. Claro, tu hijo no bebe porque tú con su edad no bebías, ¿verdad? No, yo con su edad yo era terrible, risa, ¿no? Y qué guay, qué machote, y lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacíamos. Pero no nos engañemos, o sea, tú al niño, el niño va a hacer lo mismo que hacías tú, si no más, porque ahora mismo, por suerte, por desgracia, tienen acceso a una cantidad de cosas que nosotros ni podíamos soñar. Por ejemplo, internet, o ir a cualquier lado, comprar, darle el DNI de otro, en fin, el que quiera al final encuentra el camino. Pero, claro, tú delante del niño, tú le estás diciendo, no hagas esto es malo, esto tal, bien, hasta ahí bien, pero el ejemplo que tú estás dando es normalizar eso, ¿no? El ejemplo de quedar con cualquier colega, el niño está delante, el niño es una esponja, eso absorbe todo lo que ve, todo lo que oye, y tú estás quedando con otro, normalizando la situación para quedar a tomar unas cañas. Lo cual es bastante contradictorio. Si además se lo prohíbe, sucede que el ser humano funciona a base de retos, ¿no? Agárrame el cubata. O sea, no hagas esto. Automáticamente lo que le está diciendo, lo que el niño entiende es, ¿cómo que no? Conforme pueda lo voy a hacer. Y ahí el otro problema que aparece es que no le damos información a los chavales del riesgo que hay en la calle, de qué hacer si alguno se pone indispuesto bebiendo, que es lo más normal, todos hemos pasado por ahí, pero no sabemos qué hacer, no sabemos qué explicarle al niño de qué tiene que hacer. Si una chica, que es, por desgracia es más vulnerable, se encuentra mal en la calle, vomita, se pone medio groggy, en fin, a riesgo de una intoxicación etílica, no sabemos qué hacer. ¿Tú eres capaz de reconocer cuando un cliente o una cliente bebe de una forma lúdica o bebe por un problema de necesidad? Sí, se nota, sí, suele ser gente que normalmente pues va sola, tiene como una prisa exagerada que se calma automáticamente conforme echa mano al vaso. No sabría decirte exactamente qué patrón hay, pero sí hay cositas que se notan, ¿no? Y al final es una necesidad por ingerir. Perdón, incluso me da igual lo que me ponga, pero necesito esa mierda y la necesito ya. Y claro, eso dispara la alarma, sabiendo que además una persona que viene sola suele ser, para el bar suele ser un problema. Imaginamos, si hay dos colegas, uno de ellos tiene esta dolencia, la otra persona normalmente se va a encargar de frenarlo, salvo que sea un hijo de puta y lo deje solo y tal, que también ha podido pasar, pero normalmente se controlan. Cuando una persona va sola al bar, ya ve ese comportamiento y esa necesidad imperiosa de tener que beber y además como que nubla los sentidos, no atiende a lo que es el sentido común, pues a lo mejor está o habla muy alto o se comporta raro y no hay nada ahí que lo frene, salvo tú, que tienes que estar en tu sitio para decirle, hostia, igual tienes un problema con esto y claro, y yo soy además el despachador de este problema. Lo estás liando en mi casa, ¿no? Claro, entonces... Se me están viniendo a la memoria algunas escenas. sí. ¿Como camarero o...? No. Sí. Como persona... No, en el sitio aquí que regenta nuestro amigo José Ropero, sí. ¿Alguna vez has intentado decir algo imposible? No razona, esa persona no es capaz de entender. Es complicado, pero sí que se hace. Hay otro apartado que además el profesional de la barra desconoce, y es que legalmente yo me puedo negar a servir alcohol a una persona. Siempre y cuando, incluso llamar a la policía o tal, tienes que hacerlo. Es más, se recomienda hacerlo a fin de prevenir posibles problemas. Pero claro, legalmente te ampara, la policía lo que primero que te va a preguntar es si tú le has servido algo. En el caso de que sí le haya servido, la policía te va a decir, oye, es problema tuyo.
Otra cosa es que este señor o señora o lo que sea acceda al local y ya venga pues tambaleándose, causando problemas o lo que sea. Entonces, la policía ahí sí actúa. Pero si obviamente tú le has servido alcohol, lo que no le sirve a nadie es tú lo dejas a puntito caramelo y ahora llamas para que te quiten el problema en medio. No, tienes que ser tú el que actúe antes. De hecho, legalmente eso, estamos amparados al hecho de decirle, mira, no te voy a servir alcohol, póngase usted como quiera, llame a la policía, a quien quiera, pero entiendo que si yo te doy alcohol me vas a causar un problema, entonces, a fin de prevenir ese problema, cortamos aquí y Santa Pascua. ¿Y existe entre los hosteleros esa conciencia social de...? En absoluto. Ese punto que decía antes, ¿no? A todos nos interesa, lo tiro el balón ahí al hostelero otra vez, a todos nos interesa tener el bar lleno y funcionando, obvio. Cuanto más se venda y mejor se venda, más facturamos, de puta madre. Pero lo que hay que entender es la solvencia de quitarse problemas en medio. Y un poco la ética también, ¿no? Quizás, ¿no? Pero el campo de ética es una cosa que ya cada uno lo lleva o no lo lleva. Y la gallina no se lleva muy bien. Claro, por eso digo, ¿no? Yo me quiero acordar a lo mejor de gente que dice, hostia, estás viendo, igual que tú eres consciente de cuando una persona está un poco pasada, decir, hostia, hay que mediar, tal, no me interesa. Hay otro que dice, lo tengo a puntito de caramelo para seguir poniéndole otro y cobrarle lo que, si cuando esté ya no como la greca, le cobro 20 en vez de 10, o sea, eso lo hay a Sí, patadas, ¿no? por desgracia lo hay, pero eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. O sea, porque ese tío igual no vuelve. Entonces está perdiendo un potencial cliente. Yo lo veo ahora desde el punto de vista económico. O igual acaba bebiendo agua y cócteles sin alcohol de vez en cuando. Claro, oye, es la alternativa. De hecho, a ver, nosotros las cartas de cócteles que hacemos siempre son muy originales, como sabéis. Anteriormente teníamos una inspirada en un plano de Córdoba, en historia y leyenda de la ciudad y barrios, como la leyenda del Caimán de la Fuensanta o el Huerto Hundido, Huerto de los Arcos, en fin. Todas las cartas las empezamos siempre por los cócteles sin alcohol, porque efectivamente me parece que hay un sector de la población, que es a lo que cogía el hilo de la conversación anterior, decir, oye, hay que hacer el bar rentable, sí, pero no a costa de la salud de otro. Entonces, no hay apuestas serias de coctelería sin alcohol, ¿vale? Y incluso hay ingredientes, hay elementos, hay destilados sin alcohol también, de reciente aparición. Hay zumo, en fin, hay cosas. Lo que hay que tener es esa iniciativa, esa inventiva para decir, tío, lejos de coger un sirope de granadina y echarle 7-Up y cobrar lo que cueste eso, vamos a darle una vuelta, vamos a pensar en serio qué podemos ofrecer a un cliente y entonces ejecutar ese cóctel. La carta actual tenemos 9, 10 cócteles sin alcohol, que son los primeros que hemos trabajado, que hemos desarrollado con todo el equipo, ¿no? Me gusta más que todos se impliquen y que entiendan un poco el perfil del que no bebe alcohol por el motivo que sea. Yo ahí no me meto, puede ser religión, carnet por puntos, porque directamente no me apetece beber alcohol y yo qué sé, de Coca-Cola, de zumo, estoy ya harto, no quiero azúcar, pues quiero algo diferente, algo que realmente merezca la pena decir que yo voy a este sitio porque me preparan no sé qué movida, servido en un cuenco que parece sopa de ramen, pero es que está bueno, ¿no? Y la decoración y yo no sé cuánto tal. Guay. Entonces, ahí sí estamos haciendo las tareas en cuanto a servir un producto que no tiene por qué llevar alcohol, pero, oye, está bueno, entra en precio, el cliente es capaz de ir hasta allí precisamente para tomar eso. Entonces, el aspecto económico, digamos que cerramos el círculo ahí porque si un cliente va a ese sitio porque no bebe alcohol, ¿vale? El motivo para hacer esos cócteles sin alcohol es que ese cliente normalmente no va solo, va a ir con otra persona. Entonces, está ganando dos clientes por atacar a uno. Pero a lo mejor celebran una reunión y no son dos, a lo mejor son 4 o 6. Independientemente de que los otros clientes beban o no, pues oye, estás amparando un grupo que de momento se encuentra solo porque, bueno, me consta que la apuesta de costelería sin alcohol en Córdoba está en pañales, en el resto de España pasa igual, no es una cosa solo nuestra, pero, tío, es un mercado que no está atendido. O
sea, es dinero que está ahí flotando en la calle y nadie Hay quiere una cogerlo. alternativa, ¿no? Claro, las alternativas. Que dice, bueno, hay gente que no bebe porque no puede, hay gente que no bebe porque no quiere. Entonces, sitios donde venden un cóctel que sabe a lo que quiera que sea, sin alcohol, existen. O sea, Claro, que claro, es claro. cuestión de que te preocupes en buscarlo, o que si tú quieres decir el nombre de tu punto caliente, estás en tu casa, ¿sabes? Pero que existen esos sitios, no es... tengo la 00 y Ya está. o la botella de agua y mis amigos me están chupando. No, y además a mí, o sea, que es muy curioso. Yo voy a contar aquí una breve anécdota. Una cadena hotelera, me voy con un todo incluido